El cuarto poder mexicano, Emilio Azcárraga Milmo. Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre, fue el dueño de Televisa, el grupo de medios de comunicación mexicano, entre 1972 hasta el final de su vida en 1997. Fue el empresario con más poder político de todo México, gracias a su habilidad para moldear la opinión pública a través de los medios de comunicación. Comandaba esta herramienta cultural, manejando qué cosas eran noticia para los mexicanos y de qué no le convenía que la población estuviera informada. En sus medios no se podía hablar mal de la religión, del gobierno ni del ejército. Con este poder moldeaba la conducta, aspiraciones, lenguaje y hasta lo que creían necesitar, estableciendo patrones de consumo en el pueblo mexicano, y dejaba por fuera toda acción del Estado. Periodistas de la época han hecho nefastas críticas sobre la gestión de Azcárraga Milmo. Expresaron que deformó la identidad nacional, impulsó estereotipos, exprimió los mitos populares, propició el autoritarismo y la prepotencia, alentó el machismo, el sexismo, el racismo y el analfabetismo funcional, pero por sobre todas las cosas se esforzó por manipular al público y que éste fuera infantilizado. ¿Qué fue lo que le permitió a el Tigre Azcárraga manejar los medios de comunicación y ser tan influyente? ¿Quiénes colaboraron para forjar su monopolio mediático? Hola, bienvenidos y bienvenidas a Historias de Famosos. Emilio Azcárraga Milmo nació el 6 de septiembre de 1930 en San Antonio, Texas. Su padre fue el famoso magnate de las telecomunicaciones Emilio Azcárraga Vidaurreta y su madre, Laura Milmo Hitman. Cursó sus primeros estudios en la Ciudad de México y luego en Indiana, Estados Unidos. A los 17 años abandonó la escuela y se ganó la vida vendiendo la Enciclopedia Británica en el Distrito Federal. Nunca tuvo una buena relación con su padre y debió esforzarse para que tanto él como su entorno lo reconocieran como parte de la familia. Con el tiempo ingresó a trabajar en las empresas de telecomunicaciones de su padre, que era dueño de la emisora radial CHEU. Azcárraga Milmo se daba la gran vida con el único talento que tenía, ser el hijo del jefe. Pero de a poco comenzó a involucrarse más en los negocios, especialmente en el área de ventas y publicidad en la CHEU y en CHEU TV, Canal 2, la segunda red televisiva que había sido concesionada en 1951. En enero del 52 se casó con Regina Yonduve Almada. Ella padecía de epilepsia y a pocos meses de casada quedó embarazada. Comenzó a sufrir dolores de cabeza y como resultado de unos estudios le detectaron un tumor cerebral. La beba nació prematuramente y falleció. Regina siguió bajo cuidados médicos, pero nada se pudo hacer y al poco tiempo también falleció. Pese a su tragedia personal, Emilio continuó alimentando su sed empresarial y ciertamente tenía un buen ojo para eso. Telesistema Mexicano, conocida como TSM, fue fundada en 1955. Fue un órgano gubernamental encargado de supervisar y administrar los servicios públicos de televisión y radio mexicanos. De las 10,000 acciones financieras que tenía la empresa, 4,000 eran de Azcárraga Vidaurreta y 500 fueron entregadas a Azcárraga Milmo. Con esto se evidencia el poder que poseía toda la familia sobre los medios de comunicación y cómo de a poco fueron corriendo al Estado mexicano en la formación de la opinión pública. De cierta manera eran los encargados de lo que se podía ver y escuchar en el país. En 1958 Emilio se casó con Pamela de Surmont, aunque debemos mencionar que anteriormente mantuvo una relación por 4 años con la famosa actriz Silvia Pinal. Con Pamela Surmont tuvo 3 hijas, Paulina, quien falleció en la adolescencia, Alessandra y Ariane. En lo que a los negocios respecta, notó que el fútbol tenía muy buena repercusión en territorio mexicano y comenzó a vincular sus negocios con dicho deporte, con el único objetivo de que México se convirtiera en sede del Mundial de Fútbol en 1970. El negocio del fútbol.
El primer paso que dio fue como propietario del Club América en 1959, siendo aliado del empresario y presidente del club, Guillermo Cañedo de la Bárcena. Consiguieron enaltecer al equipo deportivamente y también económicamente, gracias a la mediatización y masividad del fútbol que se logró de la mano de Azcárraga Milmo y su empresa de medios. Fue el mismo presidente de la institución quien le dio una brillante idea a Azcárraga Milmo. Le sugirió construir un gran estadio de fútbol para que fuera más sencillo conseguir la sede para el Mundial. Para concretarla, necesitó de la ayuda económica de su padre. En 1962 comenzó la construcción del superestadio, que albergaría a 110,000 espectadores. Se inauguró 4 años después y cumplió con el objetivo de ser sede mundialista. El Mundial de Fútbol de 1970 se disputó en México y, al igual que los Juegos Olímpicos, en 1968. Esto fue la excusa perfecta para que Azcárraga Vidaurreta convenciera al presidente Ordaz de cierta inversión pública y privada para emitir un satélite que cubriera la demanda de las transmisiones de los eventos deportivos. Ordaz no aceptó la propuesta, pero sí amplió las instalaciones y colaboró en la adquisición de acciones de la empresa que ya tenía un satélite y servía para la transmisión de los eventos. Lo cierto es que TSM hizo posible la primera emisión de los Juegos Olímpicos a color vía satélite y que México fuera sede del Mundial. Ambos eventos le generaron excelentes ingresos a Azcárraga Milmo. El negocio de la venta de programación. Su siguiente paso fue convencer a su padre de otro negocio. TSM debía generar sus propios programas y venderlos a sus anunciantes, modalidad que hasta ese momento se daba a la inversa. De esta manera fue como de a poco Azcárraga Milmo comenzó a moldear a la opinión pública de la mano de Televicentro de TSM, que se convirtió en referencia mundial de la TV habla hispana. Contaba con 17 estudios de grabaciones donde grababan 20 telenovelas anuales, con actores de toda Latinoamérica, incluso llegaban a España. En el 65, Estados Unidos tuvo el primer satélite de telecomunicaciones, y Azcárraga Milmo obtuvo grandes frutos de esto, utilizándolo para las transmisiones en México. En ese mismo momento de su vida se separó de Pamela Surmont y se casó con Nadine Yaní. De su tercer matrimonio tuvo a su único hijo varón, Emilio Azcárraga Yen, y a una niña llamada Carla. En 1967 el presidente Gustavo Díaz Ordaz lo nombró consejero en radio y TV, actividad por la cual percibía un centenario de oro anual. Vale aclarar que el centenario es una moneda creada en 1921 para conmemorar la independencia mexicana, compuesto de oro puro, mayor a cualquier otra moneda en el mundo. A cambio, Ordaz le pidió que controlara los contenidos que se emitían en TSM. Tiempo después, los arreglos y pedidos entre Azcárraga Milmo y los funcionarios no fueron tan favorables para el Tigre. El gobierno mexicano emitió un impuesto que implicaba que las empresas de TV pagaran lo equivalente al 25% de sus ingresos. Azcárraga Milmo no se quedó quieto ante tanto dinero que debía destinar al gobierno. Fue entonces cuando amenazó con abandonar su negocio, lo que generaría una fuerte crisis de la industria. Frente a este brete, ciertos diputados que también eran propietarios de medios lograron que el impuesto quedara sin efecto. En consecuencia, en 1969, TSM tuvo que ser funcional al gobierno dándole el 12.5% total de su programación. Mundial del Fútbol y el Cuarto Poder. El Mundial de Fútbol se estaba aproximando y Azcárraga Milmo seguía evaluando cómo generar más dinero y poder. Fue entonces cuando obtuvo la concesión de la empresa de televisión por cable Cablevisión, algo novedoso en la mayor parte del país. También recibía dinero por los partidos disputados en el Estadio Azteca y por la venta de los derechos de transmisión de los partidos a otros países de Latinoamérica y Europa.
fue un verdadero pionero en los medios de comunicación, pero definitivamente lo que lo convirtió en un creador de noticias y supo moldear la opinión pública fue el canal llamado 24 Horas. En sus comienzos estuvo en el horario de la noche, luego se sumó la mañana y también los sábados. Este noticiero fue enteramente funcional al Partido Revolucionario Institucional, el PRI, de tendencia derechista. De la mano del periodista Jacobo Zabludovsky, se definía lo que era noticia y lo que no. Esta frase fue la elegida por aquellos periodistas que años después le realizaron fuertes críticas a la gestión de Azcárraga Milmo, que duró 28 años. El periodismo en ese momento era considerado el cuarto poder en México. De esta fuerte unión entre Azcárraga Milmo y el presidente de México, y de todo funcionario dentro del PRI, fue que los horizontes empresariales se fueron abriendo para el as de las telecomunicaciones. A través de diversos negocios fue asentándose en países de Latinoamérica pobres y de baja educación, y así ellos consideraban que era más sencillo manejar la opinión pública y la información. También pisaban fuerte en suelo estadounidense, donde vivían personas con raíces mexicanas. Además, manejaba negocios relacionados con la aviación comercial, alimentos y farmacéuticas. Lentamente concentraba un gran poder y se había convertido en un pulpo empresarial incluso por fuera de los medios. Poder político y competencia. La visión de negocio que tenía Azcárraga Milmo, ejercida a través de la manipulación de la información y tras haber consolidado un monopolio, lo convirtieron en el empresario con el mayor poder político en la historia de México. De todas formas, por más fuerte que resulte una persona, siempre existe algo o alguien que amenaza su dominio y control. La televisión independiente también gozaba de réditos económicos con sus programas de juegos y competencia, y de a poco la audiencia fue aumentando y haciéndole sombra a Azcárraga Milmo. En consecuencia, tentó a los anunciantes para que sus inversiones estuvieran puestas ahí. Así fue como ese monopolio de TSM se fue fisurando y el dinero que era para ellos comenzó a seguir otro camino. Azcárraga Milmo consideró que ameritaba una nueva organización de los servicios de telecomunicaciones para evitar pérdidas y se comunicó secretamente con el dueño de la televisión independiente, Bernardo Garza Sada. El objetivo de Azcárraga Milmo era fusionar los intereses de ambas partes y, sin saberlo, dio nacimiento a la gran maquinaria de la industria televisiva de México. Muerte de Vidaurreta y nacimiento de Televisa. Las negociaciones se frenaron forzosamente por un fatal episodio. Alrededor de las 10 de la mañana del 23 de septiembre de 1972, la habitual programación de CHEU se interrumpió para informar que Emilio Azcárraga Vidaurreta, de 77 años, había fallecido. Azcárraga Milmo entonces se convirtió en el director de la compañía y concretó la fusión, dando nacimiento a la cadena Televisa. Asimismo, modificó la gestión entre la publicidad y la programación. Televisa generaba sus contenidos y vendía los espacios de publicidad. De esta forma se pudo multiplicar el número de producciones, como por ejemplo novelas, programas de concursos y noticieros. Estos programas se extendieron en todo México y también se exportaban a otros países. Así, Televisa se posicionó como la mayor cadena televisiva de habla hispana. Todas estas negociaciones fueron aprobadas por el gobierno de Luis Echeverría Álvarez. Fue un acuerdo muy beneficioso para los empresarios, pero con profundas consecuencias negativas para el pueblo mexicano. Estaban ante un nuevo y legalizado monopolio que prohibía criticar a la Iglesia, al presidente y al ejército. En consecuencia, existía una lista negra con las personalidades que se oponían a ellos. La mayoría se quedaba sin trabajo y eran invisibilidades en la esfera pública. Las manos que lo sostienen. En 1976 asumió como presidente de México José López Portillo y nombró a Azcárraga Milmo como su asesor de imagen.
Esta unión rara y contraproducente para el pueblo dio por resultado que a finales de la década del 70 el gobierno se convirtiera en el mayor anunciante de Televisa. Azcárraga Milmo ya tenía como parte de sus negocios a los rubros de bienes raíces, el cine, las editoriales y lugares nocturnos donde los artistas de Televisa se exhibían siéndoles útiles en términos de publicidad. Antes de que Portillo terminara su mandato en 1982, le cedió a Azcárraga Milmo el 95% de las concesiones existentes. El presidente que le siguió, Miguel de la Madrid, le quitó un 20% y de cierta manera comenzó a dar lugar a ciertas voces que pedían la estatización de Televisa. Los amigos de Azcárraga Milmo que pertenecían al PRI lo apoyaron y lograron callar el pedido. A cambio, Azcárraga Milmo puso en el aire un canal que intentó estar direccionado a un público más intelectual. Retiro y vuelta. De todas formas, y pese a los simulados intentos de tapar su objetivo de masificar la opinión pública, el 19 de septiembre de 1985 México sufrió una gran catástrofe en la que Azcárraga Milmo volvió a ejercer su manipulación mediática por intereses políticos. Un terremoto de 8.0 se convirtió en una pesadilla para la Ciudad de México. Las acciones de las autoridades en respuesta a la catástrofe fueron ineficientes y la corporación mediática, es decir, Televisa, intentó mitigar el enojo y las críticas de la población, llamando a la unidad nacional e intentando calmar los ánimos. Como argumento, recordaban a la población que serían sede del Mundial de Fútbol en 1986 y había que dar una buena impresión. El siguiente año fue un periodo donde todo lo vivido parecía pasarle factura a Azcárraga Milmo. Padeció 3 infartos y en consecuencia se apartó de la presidencia de la compañía, dejando en su lugar a Miguel Alemán Jr. Una de las medidas que tuvo que tomar su sucesor fue sacar del aire el tendencioso programa 24 horas. Ya repuesto en su salud, Azcárraga Milmo volvió a su lugar en Televisa en 1987 y lo primero que hizo fue colocar en la grilla nuevamente al noticiero. Tiempo después, ciertas reformas en las leyes hicieron que Televisa moderara su parcialidad política en beneficio del PRI y en consecuencia en 1994 puso al aire el primer debate de candidatos a presidentes. Azcárraga Milmo no solo comenzó a sentirse acosado porque los nuevos líderes gubernamentales ya no lo beneficiaban tanto, sino porque las acciones de Televisa bajaban. Un competidor le hacía sombra. A mediados de la década del 90, TV Azteca comenzó a posicionarse como competencia. Dada la crisis económica que atravesaba el país, las acciones de Televisa habían bajado y su expansión en Latinoamérica se detuvo. En contraposición, la TV Azteca, que había sido privatizada de la mano del hermano del presidente Ernesto Zedillo, producía programas, compraba contenido extranjero y además hacía que las políticas de publicidad sean más flexibles, situación que favorecía a ambas partes. Azcárraga Milmo tuvo que vender el 49% de sus acciones de Cablevisión y para el año 1996 perdió 600 millones de pesos mexicanos. Todo esto debió enfrentarlo mientras atravesaba por un durísimo diagnóstico. Le habían detectado cáncer de páncreas. Su salud fue debilitándose poco a poco mientras resolvía los problemas financieros de la actividad a la cual había dedicado toda su vida. Sus últimos alientos los utilizó para dejar allanado el camino a su hijo Jan. Le pidió al presidente Ernesto Zedillo que su hijo pudiera heredar la dirección de Televisa, pese a sus problemas financieros. Zedillo se comunicó con los banqueros, aunque también se dijo que Azcárraga Milmo acudió a nuevos políticos del PAN y a López Obrador. Fallecimiento y final. El 16 de abril de 1997, Azcárraga Milmo falleció a bordo de su yate a los 66 años de edad. Murió esta noche don Emilio Azcárraga Milmo, presidente de Televisa. Don Emilio Azcárraga Milmo murió esta noche en la ciudad de Miami, Florida, víctima del cáncer. Sus restos serán traídos a México en las próximas horas. Quienes trabajamos en Televisa estamos de luto.
lamentamos la desaparición física de nuestro jefe, compañero y amigo. Manifestamos a toda la familia Azcárraga nuestra solidaridad, nuestro dolor y nuestro afecto. Si bien el poder de Televisa había caído al momento de su deceso, aún poseía 240 concesiones, más del 87% de publicidad del total en el mercado, el 50% de la empresa satélite Panamsat y el 50% de Cablevisión, además de negocios editoriales en la radiofonía y un sector televisivo en Estados Unidos. El gran empresario se había ido, pero su legado perdura aún en el modo en el que se desenvuelven los medios de comunicación. Emilio Azcárraga Milmo dejó un camino trazado para los grandes empresarios de las telecomunicaciones. Su concepto sobre la población mexicana fue seguro en gran impulso para los negocios. Él mismo lo describió así: México es un país de una clase modesta muy jodida, que no va a salir de jodida. Para la televisión es una obligación llevar diversión a esa gente y sacarla de su triste realidad y de su futuro difícil. De esta manera llegamos al final del video de la semana. Espero te haya gustado y te pedimos que nos des tu importante apoyo suscribiéndote al canal y dejando tu opinión en la caja de comentarios. Si Dios quiere, nos veremos la próxima semana en esto que llamamos Historias de Famosos.